Alejandro Montenegro siempre creyó que la vida debía organizarse como sus empresas, con precisión quirúrgica, sin espacio para la improvisación ni para emociones que no pudiera controlar. Presidente del consorcio financiero más poderoso de Caracas, había construido su mundo a base de disciplina, sacrificios y renuncias silenciosas. Todo tenía un lugar, todo respondía a un propósito. Excepto Valeria Santa Cruz. Aquella mañana, el sol se filtraba entre los ventanales de su oficina en la torre corporativa de Altamira, bañando de oro los escritorios impecables, los sillones de cuero, las superficies de cristal que reflejaban una perfección casi fría. Valeria permanecía de pie frente a él, con las manos enlazadas a la altura del abdomen, como si sostuviera un temblor que se negaba a liberar. «He conocido a alguien más», dijo Alejandro finalmente. Las palabras salieron limpias, controladas, como si fueran parte de un discurso ensayado. Sin embargo, por debajo de aquella calma artificial, algo se quebró. Valeria no reaccionó de inmediato. No gritó. No lloró. No preguntó nada. Sus ojos oscuros, tan expresivos cuando reía, se quedaron quietos, fijos en un punto indeterminado del escritorio. Luego bajó la mirada, respiró despacio y jugueteó con la manga de su abrigo, un gesto nervioso que siempre la traicionaba. Ese pequeño movimiento fue como una puñalada para Alejandro. «Entiendo», susurró ella, al cabo de unos segundos eternos. Su voz no tembló, pero el silencio que la rodeó gritaba todo lo que estaba callando. Se acomodó el cabello tras la oreja, enderezó los hombros y levantó la barbilla con una dignidad que dolía mirar. «Espero que seas feliz». Cada palabra cayó como una gota pesada. Alejandro asintió, incapaz de sostener su mirada por más de un instante. En su interior, algo se agitaba con violencia, una intuición amarga que le decía que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Pero la ignoró. Siempre lo hacía. Valeria caminó hacia la puerta. Sus pasos eran suaves, casi etéreos. Antes de salir, se detuvo un segundo, apoyó la mano en el pomo y respiró hondo, como si estuviera despidiéndose de algo que jamás volvería a recuperar. No miró atrás. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió insoportable. Alejandro se quedó de pie, rodeado de éxito, poder y prestigio, sintiendo un vacío extraño, un hueco profundo que ningún logro parecía capaz de llenar. Intentó volver al trabajo, sumergirse en contratos, correos y reuniones, pero la imagen de Valeria alejándose con aquella serenidad dolorosa lo perseguía sin tregua. No lo sabía aún, pero ese instante marcaría el inicio de una pérdida que tardaría años en comprender. Y cuando por fin lo hiciera, ya sería demasiado tarde. Porque hay despedidas que no se anuncian con lágrimas, sino con un silencio tan hondo que resuena para siempre. Valeria abandonó Caracas antes del amanecer. La ciudad aún dormía cuando subió al autobús rumbo a Lechería, con una maleta pequeña, un bolso gastado y un corazón que latía descompasado. Las luces lejanas se desdibujaban tras la ventanilla mientras la capital quedaba atrás, llevándose con ella los sueños que alguna vez había tejido junto a Alejandro. No lloró. Las lágrimas parecían haberse agotado mucho antes. El trayecto fue largo y silencioso. Cada kilómetro la alejaba del hombre que amó y la acercaba a una vida incierta. Cuando por fin descendió en aquella ciudad costera, la recibió el olor a sal, el murmullo constante del mar y una brisa cálida que le acarició el rostro, como una promesa tímida de consuelo. Alquiló un pequeño estudio cerca de la playa. Las paredes tenían grietas, el mobiliario era mínimo y el techo dejaba escapar el sonido del viento, pero era suyo. Un refugio donde nadie la conocía, donde podía empezar de nuevo. Trabajó sin descanso. Sirvió café en una cafetería frente al mar, limpió oficinas al caer la noche, ayudó en una galería de arte los fines de semana. Volvía agotada, con las manos doloridas y el cuerpo rendido, pero con una fuerza creciente que no sabía que habitaba en ella. Hasta que una madrugada, el mareo la despertó. El cansancio no se parecía a ningún otro. Había algo distinto, una fragilidad nueva en su cuerpo. Contó los días. Los volvió a contar. Y la sospecha le apretó el pecho. Compró una prueba en la farmacia del barrio y regresó temblando a su estudio. Se sentó en el borde de la cama durante largos minutos, incapaz de abrir la caja. Cuando finalmente lo hizo, el resultado fue claro. Positivo. Valeria sintió que el mundo se detenía. Lloró en silencio, cubriéndose la boca para no sollozar en voz alta. No por rechazo. No por miedo a la vida que crecía dentro de ella.
Lloró por la soledad repentina, por la incertidumbre, por la magnitud de aquel futuro que se abría sin advertencias. Pensó en Alejandro. Por un instante, consideró llamarlo. Decirle la verdad. Escuchar su voz. Pero recordó sus palabras: he encontrado a otra persona. Y entendió que su decisión había sido firme mucho antes de conocer la existencia de aquel hijo. Con manos temblorosas, apoyó la palma sobre su vientre y respiró hondo. No estás sola, susurró. Yo estaré contigo. Siempre. En ese instante, algo cambió en ella. El miedo seguía allí, pero ahora convivía con una determinación feroz. Trabajaría más. Dormiría menos. Aprendería lo que hiciera falta. Pero protegería a ese pequeño latido con cada pedazo de su alma. Aquella noche, mientras el mar rugía a lo lejos, Valeria comprendió que su vida acababa de transformarse para siempre. Y que el amor más poderoso no siempre llega envuelto en promesas, sino en la forma más frágil y luminosa, una nueva vida. Porque cuando el corazón decide luchar, no hay abandono capaz de quebrarlo. El embarazo de Valeria fue un camino de resistencia silenciosa. Cada día se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo apenas clareaba sobre el mar, y se preparaba para una jornada que exigía más de lo que su cuerpo parecía dispuesto a dar. El cansancio la acompañaba como una sombra persistente, pero jamás permitió que la derrotara. Había aprendido a respirar hondo, a tensar los hombros, a seguir adelante. Las náuseas, los mareos y el peso creciente en su vientre se mezclaban con largas horas de trabajo. Aún así, en medio de ese esfuerzo constante, comenzaba a florecer una ternura nueva. Por las noches, se recostaba junto a la ventana abierta, dejando que la brisa marina acariciara su piel, y hablaba en susurros al pequeño ser que crecía dentro de ella. Le contaba historias, le describía el color del mar al atardecer, le prometía un hogar lleno de amor, aunque no supiera aún cómo construirlo. Los meses avanzaron con la lentitud solemne de lo inevitable. El vientre se redondeó, la respiración se volvió más corta, los pasos más lentos. En la pequeña clínica de lechería, el médico le mostró por primera vez el latido de su bebé. Aquel sonido diminuto, firme y constante, atravesó su corazón como un relámpago. Lloró. No de tristeza, sino de una gratitud que no cabía en su pecho. El parto llegó una madrugada de lluvia. Las contracciones comenzaron suaves, casi engañosas, y luego se intensificaron hasta convertirse en oleadas de dolor que la obligaron a aferrarse a la camilla con cada fibra de su ser. Respiró, gritó, resistió. Y entonces, entre la tormenta y el amanecer, Sofía llegó al mundo. El primer llanto fue débil, pero lleno de vida. Cuando la colocaron sobre su pecho, Valeria sintió que su alma se expandía de una forma desconocida. Aquella pequeña niña de cabello oscuro y ojos profundos era su milagro, su promesa, su razón. Hola, mi amor, susurró, besando su frente húmeda. Sofía abrió los ojos lentamente, como si reconociera aquella voz que la había acompañado durante meses. Y en ese instante, Valeria comprendió que ya no volvería a estar sola. Esa madrugada, con su hija dormida entre sus brazos, prometió convertirse en el refugio más seguro que pudiera existir. No habría carencias que quebraran su espíritu, ni ausencias que definieran su destino. Solo amor. Y la certeza de que aquel pequeño latido había venido al mundo para salvarla también a ella. Porque cuando nace un hijo, nace con él una fuerza capaz de desafiar cualquier sombra. Los primeros años de Sofía fueron un largo amanecer. Lentos, suaves, colmados de pequeños milagros cotidianos. El estudio diminuto se llenó de risas, de juguetes improvisados, de canciones tarareadas en voz baja mientras Valeria la mecía para dormir. La pobreza nunca fue sinónimo de tristeza. Había escasez, sí, pero también abundancia de ternura. Sofía creció rodeada de colores, de pinceles, de arcilla y papel. Pasaba horas observando cómo los artistas de la galería daban forma a sus ideas, con una concentración que parecía impropia para su edad. Tenía una calma especial, una mirada profunda que parecía entender el mundo antes de tiempo. Los días comenzaban temprano. Valeria preparaba desayunos sencillos, acomodaba el pequeño lazo en el cabello de su hija y la llevaba consigo al trabajo. La niña se sentaba en un rincón, dibujando en silencio, como si supiera que aquel era su modo de ayudar. A pesar del cansancio, Valeria era feliz. Cada primer paso, cada palabra mal pronunciada, cada risa inesperada se convertía en un triunfo.
Guardaba recuerdos en forma de fotografías borrosas, de dibujos torcidos, de conchas marinas recogidas al atardecer. Pero había noches en las que el pasado regresaba. Cuando Sofía dormía, Valeria se sentaba frente al mar, dejando que la luna iluminara sus pensamientos. Se preguntaba si Alejandro alguna vez pensaba en ella. Si intuía la existencia de aquella hija que llevaba sus ojos. Nunca se arrepintió de su silencio. Prefería cargar sola con la verdad antes que exponer a su hija a un amor dudoso. Aún así, había momentos en que el peso de la soledad se volvía casi insoportable. En esos instantes, abrazaba a Sofía con más fuerza, recordándose que su sacrificio tenía sentido. Y lo tenía. Porque su hija crecía fuerte, segura, amada. El cuarto cumpleaños de Sofía llegó con una pequeña torta casera, globos sencillos y risas que llenaron el espacio. Mientras la niña apagaba las velas, Valeria sintió que algo dentro de ella se acomodaba. Habían sobrevivido. Juntas. Sin saber que el destino ya estaba preparando el reencuentro que pondría a prueba todo lo que había construido. Porque hay amores que crecen en silencio, pero su fuerza puede cambiar el rumbo de cualquier historia. Mientras Valeria levantaba su pequeño universo junto al mar, Alejandro Montenegro dominaba el suyo desde lo más alto de Caracas. Su nombre era sinónimo de poder. Reuniones interminables, contratos millonarios, inauguraciones de torres corporativas, entrevistas, premios, reconocimientos. Todo lo que tocaba parecía convertirse en éxito. Sin embargo, al cerrar la puerta de su apartamento de lujo, el silencio lo enfrentaba con una verdad incómoda: había ganado el mundo, pero había perdido el sentido. Su relación con Renata era una coreografía ensayada. Eventos, sonrisas, fotografías. Nada más. La intimidad era una formalidad, el afecto una simulación. Y en medio de esa vida perfecta, el recuerdo de Valeria regresaba con una persistencia cruel. Su risa suave. Su manera de escuchar. La calidez de su presencia. Alejandro no entendía por qué, después de tanto tiempo, seguía pensándola. Se decía que era nostalgia, costumbre, una herida mal cerrada. Pero en el fondo sabía que era algo más profundo. La soledad lo visitaba cada noche. Fue entonces cuando su empresa organizó el evento empresarial más importante del año en Lechería. Un encuentro que reuniría a inversionistas, artistas, líderes sociales y empresarios en un solo espacio. Alejandro aceptó sin saber que aquel viaje sería el punto exacto donde su pasado y su presente chocarían con una fuerza imposible de contener. El destino ya había comenzado a mover las piezas. Y ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría. Porque hay encuentros que no llegan para cerrar heridas, sino para abrir verdades. El centro de convenciones de Lechería brillaba aquella noche como un espejismo de lujo frente al mar. Candelabros de cristal, mármol pulido, arreglos florales impecables y una música suave que flotaba en el aire creaban la atmósfera perfecta para el evento empresarial más importante del año. Allí se congregaban los nombres más influyentes del país, las fortunas más poderosas, los proyectos más ambiciosos. Alejandro Montenegro caminaba entre los invitados con la elegancia mecánica de quien ha aprendido a dominar cada gesto. Su traje oscuro se ajustaba a la perfección, su postura era impecable, su sonrisa educada. Pero por dentro, una inquietud inexplicable le oprimía el pecho, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. No sabía qué buscaba. Solo sentía que no estaba completo. Al otro extremo del salón, Valeria terminaba de organizar la exposición artística infantil. Los dibujos colgaban perfectamente alineados, las esculturas descansaban sobre pedestales blancos, y pequeñas placas doradas mostraban los nombres de los niños que habían creado aquellas obras llenas de esperanza. Ella se movía con discreción, procurando no llamar la atención, concentrada únicamente en su labor. Sofía, tomada de su mano, observaba todo con ojos asombrados. El lugar le parecía un castillo de luces. Las telas brillantes, los sonidos, las risas desconocidas. Todo la envolvía en una mezcla de curiosidad y timidez. Se aferraba a su madre como a un ancla. «Quédate cerquita de mí, amor», susurró Valeria, agachándose para acomodarle un mechón rebelde. «Aquí hay mucha gente». Sofía asintió en silencio. Valeria respiró hondo y se obligó a relajarse. No conocía a nadie allí. No había razón para temer. Aún así, una sensación extraña le recorría la espalda, como si la estuvieran observando. Del otro lado del salón, Alejandro levantó la vista sin saber por qué. Y entonces la vio.
Su corazón se detuvo. Valeria. El nombre retumbó dentro de su cabeza como un trueno. Por un instante creyó estar imaginando. Pero allí estaba ella, real, tangible, moviéndose con la misma gracia suave que siempre había habitado en su memoria. Su cabello claro caía en ondas delicadas sobre sus hombros, su perfil conservaba esa serenidad melancólica que jamás había olvidado. Alejandro dejó de escuchar el murmullo del salón. La música se volvió un eco distante. Solo existía ella. Y entonces vio a la niña. Pequeña. Frágil. Aferrada al vestido de Valeria. El aire abandonó sus pulmones. Algo en el rostro infantil lo sacudió con violencia. La forma de los ojos, la curva de la nariz, la expresión concentrada. Era como mirarse en un reflejo antiguo, suavizado por la inocencia. Su pulso se disparó. Dejó su copa sobre una mesa cercana y comenzó a avanzar sin pensar. Cada paso era una batalla contra la incredulidad. Cada metro que acortaba era una verdad que se volvía más clara, más implacable. Valeria sintió su presencia antes de verlo. Ese estremecimiento en la piel. Esa presión súbita en el pecho. Se giró lentamente. Y lo encontró frente a ella. Sus miradas chocaron con la violencia de dos mundos que se reconocen. El tiempo pareció detenerse. Los recuerdos regresaron sin permiso. Las risas compartidas, los silencios cómplices, las noches que parecían eternas. Todo comprimido en un segundo infinito. Alejandro, susurró ella, apenas audible. Él no pudo responder. Su mirada descendió, inevitablemente, hasta la niña. Sofía lo observaba con atención cautelosa, sin miedo, pero con una prudencia instintiva que lo desarmó. El parecido era innegable. Alejandro sintió que algo se desgarraba dentro de él. Valeria lo comprendió en ese instante. Ya no había manera de ocultar la verdad. El pasado había regresado. Y con él, la vida que jamás supo que existía. Porque hay encuentros que no sanan, transforman para siempre. El salón continuaba vibrando con conversaciones, brindis y música suave, pero para Valeria y Alejandro el mundo había quedado suspendido en una burbuja silenciosa. Frente a frente, separados apenas por el aire cargado de preguntas, ambos comprendían que nada volvería a ser igual. Alejandro fue el primero en recuperar la voz. ¿Podemos hablar?, preguntó, con una serenidad forzada que apenas lograba sostener. Valeria asintió, sin atreverse a mirarlo directamente. Tomó la mano de Sofía con más firmeza y señaló una terraza lateral, desde donde se veía el mar oscuro y sereno, salpicado de luces lejanas. El rumor del océano parecía contener la respiración junto a ellos. La brisa nocturna le rozó el rostro, como un intento inútil de calmar la tormenta que llevaba dentro. Sofía se adelantó unos pasos, fascinada por el vaivén de las olas. Alejandro observó aquella pequeña figura con una mezcla de ternura y vértigo. Cada gesto, cada movimiento, lo acercaba más a una verdad inevitable. Ella es mi hija, dijo Valeria al fin, rompiendo el silencio. Las palabras cayeron pesadas, irrevocables. Alejandro cerró los ojos por un instante. No era sorpresa. Era confirmación. Y, aún así, el impacto fue devastador. Su pecho se llenó de una emoción áspera, compleja, imposible de nombrar. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja, sin reproche, pero con un dolor que vibraba en cada sílaba. Valeria apretó los labios. El recuerdo de aquellos días regresó con una nitidez cruel. Intenté buscarte, respondió. Pero habías desaparecido. Tu familia cerró todas las puertas. Nadie sabía nada. Y cuando supe dónde estabas, ya era tarde. Yo tenía miedo. Y tú habías empezado otra vida. Alejandro negó lentamente, atrapado en un remolino de culpa y desconcierto. Nunca supe nada, murmuró. Si lo hubiera sabido. No terminó la frase. No hacía falta. Valeria lo miró entonces. Y en sus ojos había una mezcla peligrosa de dolor antiguo y emoción contenida. No te culpo, susurró. Pero tuve que aprender a ser fuerte. A criar sola. A no esperar nada. Sofía regresó corriendo, con una sonrisa luminosa. Mamá, el mar brilla, dijo con entusiasmo. Parece un camino de estrellas. Valeria se agachó para acomodarle el cabello. Es hermoso, ¿verdad? Alejandro observó aquella escena con un nudo en la garganta.
Aquella niña había aprendido a llamar hogar a la ausencia. Y eso era algo que jamás podría perdonarse. ¿Puedo? Preguntó, dudando. ¿Puedo hablar con ella? Valeria vaciló un segundo. Luego asintió. Alejandro se arrodilló frente a Sofía, a su altura. Hola, dijo con suavidad. Yo soy Alejandro. La niña lo miró con curiosidad. Yo soy Sofía. Tienes un nombre muy bonito. Ella sonrió. Mi mamá dice que significa sabiduría. Alejandro tragó saliva. Y tu mamá tiene razón. Hubo un instante de silencio lleno de significado. Sofía ladeó la cabeza, observándolo con atención. Te pareces un poco a mí, dijo, con naturalidad. Él sintió que el corazón se le detenía. Valeria apartó la mirada, temiendo que las lágrimas la traicionaran. Tal vez sea una coincidencia, respondió Alejandro, con una sonrisa frágil. Sofía lo pensó un momento. Creo que no. Aquellas palabras, tan simples, terminaron de derrumbar todas las defensas. Esa noche, bajo el cielo infinito de lechería, Alejandro comprendió que la vida acababa de cambiarle el rumbo para siempre. Y que la verdad, una vez revelada, no solo sacude el alma. La transforma. Porque hay secretos que, al salir a la luz, no destruyen, sino que obligan a renacer. La noche avanzó lentamente sobre lechería, cubriendo la ciudad con un manto de luces y sombras. El evento continuaba su curso dentro del centro de convenciones, pero para Alejandro el mundo había quedado reducido a una sola certeza: Sofía existía. Y con ella, una parte de sí mismo que jamás supo que le faltaba. Desde la terraza, observó cómo Valeria se inclinaba para hablarle a la niña con esa delicadeza que solo poseen las madres que han aprendido a sostenerlo todo en silencio. Había en cada uno de sus gestos una ternura firme, forjada en la ausencia y el sacrificio. Alejandro sintió una punzada de culpa. Había llegado tarde. Demasiado tarde. Cuando Sofía se quedó dormida en una de las salas privadas habilitadas para los invitados, Valeria la cubrió con una manta ligera y acomodó su cabello con suavidad. Alejandro observaba la escena desde la puerta, sin atreverse a interrumpir, como si aquel instante sagrado no le perteneciera del todo. Siempre se duerme así, susurró Valeria. Se cansa con facilidad cuando hay tanta gente. Alejandro asintió, acercándose apenas un poco más. Es hermosa. Valeria alzó la vista. Sus miradas se encontraron en un silencio cargado de emociones antiguas. Es fuerte, corrigió. Mucho más de lo que imaginas. Caminaron juntos por un pasillo casi vacío. La música llegaba lejana, como un recuerdo que se negaba a desaparecer. Alejandro sentía el peso de miles de palabras no dichas. No sé cómo hacer esto, confesó al fin. Nunca aprendí a ser padre. Valeria lo miró con atención. Nadie lo aprende antes de tiempo, respondió. Se aprende amando. Y equivocándose. Aquella frase se quedó suspendida entre ellos. Más tarde, Valeria aceptó que Alejandro las acompañara al hotel donde se hospedaban. Durante el trayecto, Sofía dormía profundamente en el asiento trasero, abrazando un pequeño cuaderno de dibujos. Alejandro no podía apartar la mirada de ella, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. En la habitación, Valeria la acomodó con cuidado. Alejandro permaneció en la puerta, sintiendo que invadía un territorio sagrado. Puedes entrar, dijo ella, sin volverse. Se acercó despacio. Sofía respiraba con serenidad. Su rostro relajado tenía una expresión que mezclaba inocencia y misterio. Alejandro se sentó junto a la cama, dudando, hasta que se permitió rozar su pequeña mano. El contacto lo estremeció. Era real. Una emoción intensa, desconocida, le cerró la garganta. Bola, hija, susurró, apenas audible. La palabra le pareció enorme. Y, al mismo tiempo, inevitable. Valeria observaba la escena desde la distancia, con el corazón desbordado de temor y esperanza. Verlos juntos despertaba fantasmas, pero también una posibilidad que había intentado negar durante años. Alejandro permaneció allí largo rato, respirando al ritmo de la niña, dejándose envolver por aquella calma frágil. En ese silencio, tomó una decisión. No volvería a desaparecer. No permitiría que Sofía creciera sin saber que su padre estaba allí, dispuesto a aprender, incluso desde el miedo. Cuando finalmente salió de la habitación, encontró a Valeria esperándolo en el pasillo. Gracias,
dijo ella, con voz contenida. No, respondió él. Gracias a ti, por no rendirte. Sus miradas se sostuvieron un segundo más de lo necesario. La atracción seguía ahí. Silenciosa. Intacta. Pero ahora había algo más fuerte, una vida que los unía para siempre. Porque convertirse en padre no es un acto, es un despertar. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una calma engañosa. Lechería despertaba cada mañana con la brisa salada del mar y el murmullo constante de las olas, como si la ciudad misma intentara suavizar las verdades recién reveladas. Sin embargo, bajo esa apariencia serena, Valeria y Alejandro navegaban emociones contradictorias que ninguno se atrevía a nombrar. Alejandro comenzó a visitar a Sofía cada tarde. No llegaba con grandes promesas ni gestos grandilocuentes, sino con pequeños rituales, helados compartidos frente al malecón, paseos lentos por la playa, cuentos improvisados antes de dormir. Descubría, con asombro, la inmensidad que cabía en esos instantes mínimos. Sofía lo observaba con atención cautelosa. Al principio, guardaba cierta distancia, como si temiera que aquel hombre que decía ser su padre desapareciera de un momento a otro. Pero, poco a poco, su risa comenzó a brotar con mayor libertad. Y esa risa, cristalina y sincera, se convirtió en la brújula secreta de Alejandro. Valeria contemplaba ese acercamiento con una mezcla de gratitud y miedo. Había aprendido a sostenerlo todo sola. Abrir espacio para alguien más significaba arriesgar el equilibrio frágil que había construido con tanto esfuerzo. Y, aún así, no podía negar lo evidente. Entre ella y Alejandro, la distancia no había logrado borrar lo esencial. Las miradas prolongadas, los silencios compartidos, los gestos suspendidos en el aire revelaban una historia que se negaba a morir. Había en cada encuentro una tensión sutil, un deseo contenido que vibraba bajo la piel. Una tarde, mientras Sofía jugaba con la arena cerca de la orilla, Valeria y Alejandro caminaron descalzos junto al mar. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y violetas, anunciando el final del día. No imaginé que volvería a sentir esto, dijo él, rompiendo el silencio. Valeria lo miró de reojo. ¿El qué? La necesidad de quedarme. Sus palabras la estremecieron. Alejandro. No quiero huir, continuó. Sé que tengo mucho que aprender, que reparar. Pero quiero intentarlo. Por Sofía, y por nosotros. Valeria se detuvo. La marea rozó sus tobillos, fría y persistente, como un recordatorio de la realidad. Nos hicimos daño, susurró. Y el pasado pesa. Lo sé, respondió él. Pero también sé que lo que sentimos no se quebró. Solo quedó en pausa. Valeria cerró los ojos un instante. Dentro de ella, dos fuerzas opuestas luchaban sin tregua, el instinto de protegerse y el deseo de volver a creer. Sofía corrió hacia ellos, con las manos llenas de caracoles. Miren lo que encontré, dijo, extendiendo su tesoro. Alejandro se agachó junto a ella. Son preciosos. Este es para ti, dijo la niña, entregándole el más brillante. Alejandro lo tomó con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Gracias. Valeria los observó, con el corazón latiendo desbocado. En esa imagen había algo profundamente reparador. Una promesa silenciosa de lo que podían llegar a ser. Esa noche, al despedirse, Alejandro tomó la mano de Valeria con suavidad. No te pido respuestas, dijo. Solo tiempo. Ella sostuvo su mirada, temblando. El tiempo no siempre cura, susurró. Pero a veces, revela. Se soltaron lentamente, como si temieran romper el frágil hilo que comenzaba a unirlos de nuevo. Mientras Alejandro se alejaba, Valeria comprendió que su corazón ya no estaba dispuesto a seguir huyendo. Porque hay amores que, aunque heridos, resisten. Y en esa resistencia, renacen. Porque el amor verdadero no exige, permanece. La mañana amaneció serena en Lechería. El cielo despejado y la luz tibia del sol parecían anunciar un día distinto, como si la ciudad entera respirara una promesa invisible. Valeria despertó temprano, incapaz de seguir durmiendo. La imagen de Alejandro y la voz suave de Sofía aún latían dentro de su pecho. Preparó el desayuno en silencio, observando cómo la luz se filtraba entre las cortinas. Durante años había construido una vida sostenida por la autosuficiencia y el control. Ahora, cada certeza comenzaba a desdibujarse.
Sofía apareció poco después, con el cabello alborotado y los ojos brillantes. Mamá, soñé con papá, dijo, con naturalidad. Valeria sintió un estremecimiento. Ah, ¿sí? Soñé que íbamos los tres a ver ballenas, explicó. Y que tú te reías mucho. Valeria sonrió, con un nudo dulce en la garganta. Debe haber sido un sueño muy bonito. Lo fue, respondió Sofía, con convicción. Más tarde, Valeria decidió caminar hasta la playa. Necesitaba ordenar sus pensamientos, escuchar el ritmo constante del mar para encontrar claridad. La arena fresca bajo sus pies le devolvía una calma antigua, esa que había aprendido a cultivar en los momentos de incertidumbre. Alejandro la esperaba allí. De pie frente al océano, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte, parecía un hombre distinto. Menos seguro. Más humano. Sabía que vendrías, dijo, sin volverse. Yo no, respondió Valeria, deteniéndose a su lado. Durante unos segundos, solo existió el rumor de las olas. He tomado una decisión, dijo Alejandro finalmente. Voy a trasladar parte de mis proyectos a esta ciudad. Quiero estar presente. No solo como padre, sino como parte de su vida. Y de la tuya, si me lo permites. Valeria lo miró, sorprendida. Eso implica renunciar a mucho. Implica elegir, corrigió. Y esta vez quiero elegir bien. Sus palabras la atravesaron. Tengo miedo, confesó ella. Yo también, admitió. Pero tal vez ese miedo sea la señal de que aún nos importa. El viento agitó suavemente sus cabellos. Valeria respiró hondo. No puedo prometerte certezas, dijo. Solo honestidad. Es todo lo que necesito. Se miraron, sin tocarse, permitiendo que la emoción tomara su tiempo. En ese espacio silencioso, comprendieron que no se trataba de regresar al pasado, sino de construir algo nuevo, con cicatrices y aprendizajes. Cuando Sofía llegó corriendo hacia ellos, su risa llenó el aire de luz. Mamá. Papá. Los llamó, sin darse cuenta del milagro que acababa de pronunciar. Alejandro y Valeria intercambiaron una mirada cargada de asombro. Alejandro se agachó y la abrazó con fuerza. Aquí estoy, susurró. Y no pienso irme. Valeria los envolvió a ambos en un abrazo tembloroso. En ese gesto sencillo, el mundo pareció acomodarse por fin. Porque elegir no siempre significa saber. A veces, elegir es confiar. Y en esa confianza, el amor vuelve a encontrar su camino. Porque hay decisiones que no cambian un destino, lo revelan. El tiempo comenzó a fluir distinto. No con la prisa de antes, ni con la urgencia de lo que se teme perder, sino con la serenidad de quien ha comprendido que la vida no se domina, se acompaña. Lechería, con su cielo abierto y su mar interminable, se convirtió en testigo silencioso de una transformación lenta y profunda. Alejandro aprendió a habitar los pequeños gestos. Las mañanas compartidas, los desayunos improvisados, los cuentos antes de dormir. Descubrió que ser padre no era una función que se cumplía, sino una presencia que se construía día a día, con paciencia, con errores, con ternura. Sofía comenzó a confiar sin reservas. Sus pasos se volvieron más seguros, su risa más libre. En sus dibujos, siempre aparecían tres figuras tomadas de la mano, frente a un sol inmenso que parecía sonreírles. Valeria observaba ese crecimiento con un asombro silencioso. Durante años había sostenido el mundo sola. Ahora aprendía, poco a poco, a soltar. A permitir que alguien más compartiera el peso, las dudas, los sueños. Entre ella y Alejandro, el amor renació sin estridencias. No hubo promesas desmesuradas ni palabras grandilocuentes. Solo miradas que decían lo esencial. Silencios que abrazaban. Gestos pequeños que se volvían eternos. Caminar juntos por la orilla al atardecer se convirtió en un ritual. A veces hablaban de lo cotidiano, otras simplemente escuchaban el murmullo del mar. Y en esos silencios comprendían que no necesitaban explicarlo todo. El amor había vuelto a su forma más pura. Aquella que no exige. Aquella que espera. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados, Sofía corrió hacia ellos con un frasco de vidrio en las manos. Miren, dijo, emocionada. Atrape la luz. Dentro del frasco, pequeñas luciérnagas brillaban con suavidad. Valeria se inclinó para observarlas.
No se atrapa la luz, amor. Sí, respondió Sofía. Se guarda para cuando todo parece oscuro. Alejandro y Valeria intercambiaron una mirada profunda. En esa frase infantil había una verdad inmensa. Esa noche, desde la terraza del apartamento, liberaron las luciérnagas. Los pequeños destellos se elevaron en el aire, dibujando caminos efímeros sobre la ciudad dormida. Valeria apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. Tal vez eso sea la esperanza, susurró. Saber que incluso en la oscuridad, algo sigue brillando. Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella. Y elegir no apagarlo. Se quedaron allí, contemplando el cielo. No sabían qué les depararía el futuro. No tenían certezas absolutas. Pero habían comprendido algo esencial: el amor no siempre llega para salvar, a veces llega para enseñar a reconstruir. Y en esa reconstrucción, cada herida encontraba su sentido. Porque hay historias que no terminan. Se transforman. Y en esa transformación nace la esperanza. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si este relato tocó tu corazón, regálanos un like, comparte tu emoción en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Tu voz es parte de este viaje. Nos encontramos en el próximo susurro, donde el amor siempre vuelve a empezar.